¿Señora Smiler?, le pregunté a Becky en tono burlón. Eso es lo que me vino a la mente en ese momento, dijo mientras colocaba mi bolso y el suyo en el piso alfombrado. Además, pensé que señoras Armstrong habría sido demasiado obvio en caso de que el tipo hubiera visto las noticias. Abrí la puerta del baño y me sorprendió encontrarlo limpio a pesar de que el motel parecía sacado de una película de terror. Comencé a sentarme en la cama. «Espera», Becky me interrumpió antes de que me sentara. Quitó la sábana y comprobó el colchón. Después de haberlo inspeccionado a fondo, me dedicó una sonrisa lenta. «Insectos. Nunca se sabe qué tipo de criaturas se esconden en lugares como estos». Resoplé. Tenía razón, y la realidad me golpeó. Solo había una cama tamaño queen en la habitación. De repente, comencé a sentirme nerviosa por dormir en una sola cama. Mi corazón latía demasiado rápido en mi pecho, como si estuviera de vuelta en la escuela secundaria y el profesor me pidiera que me sentara al lado del chico que me gustaba. Becky me miró con suspicacia, como si leyera mi mente, y dijo: «Tomaré el sofá, puedes dormir en la cama». «No, puedes dormir en la cama conmigo». Lo dije tan rápido que pudo parecer un poco demasiado desesperada. La mirada de Becky en mí era inquebrantable. «Te prometí que nos alejaríamos, y dormir en la misma cama no parece una gran idea». Respiré hondo y sacudí la cabeza. «Te quedan muchas horas de conducir, así que necesitas mucho descanso antes de volver a estar detrás del volante. Podemos arreglarnos una noche. Duermes de tu lado y yo dormiré en el mío». Sus expresiones serias se convirtieron en una sonrisa burlona. «¿Estás segura, enfermera Fryn? Porque no soy una dama, así que no puedo garantizar que me quede en mi lado de la cama. ¿Te arriesgarías?». Era como preguntarme si quería sentarme en la montaña rusa más peligrosa y aterradora del parque de diversiones. No sabía qué me había poseído cuando dije: «Sí. Si aceptas dormir en la misma cama que yo, Fryn, entonces tendré que pasar por alto esa regla de alejarme de ti». Asentí. «Está bien». Se quitó la peluca y los lentes de contacto. «Muy bien, entonces», señaló la ducha. «¿Te importa si me ducho primero?». «De ningún modo», respondí. Escuché el sonido de la ducha mientras me acomodaba en la cama. Se oía el ruido de la fuerte lluvia, que parecía no cesar hasta la mañana. Al principio me había mostrado reacia a quedarme con Becky, pero a medida que pasaban los días conociéndola, poco a poco me iba adentrando en la comodidad de su vida, despertarme como me placía, cocinar lo que nos gustaba, comer bien, sin tener que preocuparme por un trabajo ni por nada más. Éramos casi como una pareja casada, y me sentí culpable por querer tener esta vida con ella. ¿A quién estaba engañando? No podía imaginar una vida feliz al lado de alguien con un pasado oscuro, alguien señalado por hechos terribles. En el fondo sabía que no era ella, pero una pequeña parte de mí susurraba la posibilidad de que Becky estuviera involucrada. ¿Qué pasaría si Jeffrey tuviera razón al decir que Becky era una maestra manipuladora? Si eso era cierto, entonces Becky era una buena actriz, una mujer encantadora, jugando bien sus cartas, alguien que sabía cómo influir en los demás para que hicieran lo que ella quería mientras mantenía una fachada inocente. Pero en el fondo, tal vez se divertía viendo cómo nadie notaba quién era realmente. Encendí la pequeña televisión antigua apoyada en la mesa. Unos minutos más tarde, escuché que se cerraba la ducha y Becky salió del baño humeante con una toalla alrededor de su cuerpo. Su pelo estaba empapado. Mi mirada viajó hacia abajo y casi nunca había notado el buen cuerpo que tenía. Lo más triste fue
fue que me atrapó mirándola fijamente. «Frin, si quieres, puedo dejar caer la toalla». Mis mejillas se colorearon. Me lancé a mi mochila. «Me iré a bañar». Ella se rió. «Adelante». Cuando salí de la ducha después de 20 minutos, después de restregar extensamente cada parte de mi cuerpo, por si acaso, encontré a Becky en su lado de la cama, sus ojos cerrados y roncando ligeramente. Suspiré, sintiéndome un poco decepcionada. Apagué la luz y me acosté de lado. Estaba cerrando mis ojos cuando escuché su voz. «Frin, ¿estás despierta?» Su voz era ronca y baja. Mis ojos se abrieron de golpe. «Sí». «¿Puedo pedirte que me prometas algo?», preguntó. Su tono era de duda, como si esperara que rechazara la idea de prometerle algo. «¿Qué es?». «Cuando vuelvas a casa, ¿me prometes que te mantendrás a salvo?». «Te lo prometo», dije, y esta vez me volví para mirarla en la cama. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta cuando me di cuenta de lo cerca que estaba su cuerpo del mío. El calor de su cuerpo me envolvía de una manera que nunca antes había sentido. El aroma de su perfume me hacía sentir débil. Sus ojos marrones me miraban fijamente. Ella llevó su mano a mi cara y, suavemente, apartó mi cabello. Algo brilló en sus ojos, algo tan apasionado y poderoso. «Te extrañaré, Frin». Fui yo quien se inclinó hacia adelante y unió mis labios con los suyos. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa antes de que me respondiera con intensidad, como si esperara ese momento. Su beso se volvió más profundo y un suspiro escapó de mis labios mientras mis dedos se enredaban en su cabello oscuro. Se separó apenas para dejar un rastro de besos suaves por mi mandíbula y cuello. Sus ojos se encontraron con los míos. «¿Estás segura de esto?». Le di un asentimiento. «Estoy segura». Deslizó sus manos por mi cintura mientras dejaba suaves besos en mi vientre. «Una vez que te entregues, no hay vuelta atrás, no hay intermedios, no puede haber nadie más que yo». «No habrá nadie más», sonreí. Ella me devolvió la sonrisa. «Bueno, entonces...». Becky levantó su camiseta sobre sus hombros y la dejó a un lado. Mis manos recorrieron su piel con suavidad. Con movimientos apresurados, deslizó la tela que me cubría mientras su mirada se fijaba en la mía. Mi mirada se desvió por un momento hacia su brazo cubierto de tatuajes. Su cercanía me envolvía por completo y el calor entre nosotras crecía con cada movimiento. Becky se acercó aún más, dejando escapar un leve suspiro. Su beso se volvió más intenso a medida que nos entregábamos al momento. Ella no había dicho que me amaba, yo tampoco, pero nuestras acciones lo decían todo. «Quiero sentirte», dije. La necesidad que había guardado dentro de mí por tanto tiempo finalmente estaba saliendo a la superficie. Debería haber estado avergonzada de mí misma. Todos en el hospital me habían advertido acerca de ella, me habían dicho que me mantuviera alejada y, sin embargo, aquí estaba, dispuesta a entregarme a ella. La culpa y la vergüenza habían dejado mi cuerpo para siempre. «¿Cuánto quería esto desde el primer día que entraste en mi habitación, Frin?», susurró, dejando un rastro de besos en mi piel. «No puedo culparte. He deseado lo mismo desde el primer día», admití. Ella se rió. «Enfermera Frin, aprovecharse de su paciente de esta manera va en contra de las reglas del hospital». «Entonces tal vez deberíamos parar». Me burlé de ella. «Nunca dije que tuviera problemas con que te aprovecharas de mí». Me reí mientras Becky se acercaba a la mesita de noche y abría el cajón. Tomó algo con una sonrisa misteriosa. «Me gusta este lugar, bien equipado». Mis risas se desvanecieron.
dando paso a suspiros y a un deseo incontrolable de estar aún más cerca de ella. La conexión entre nosotras fue intensa, llena de emoción y entrega. Finalmente, alcanzamos juntas el punto más alto de nuestra pasión. Cuando todo terminó, sentí mis ojos humedecerse. Becky pareció confundida. ¿Te lastimé? Negué con la cabeza. No lo hiciste. Me limpié las lágrimas. Soy demasiado sensible, supongo. No, no lo eres, dijo, inclinando su cabeza y apoyándola sobre su brazo. Me miró fijamente, sus ojos se clavaron en los míos. Estás pensando en otra cosa. ¿Qué es? Tenía miedo de hablar. No es nada. Becky se acercó más y me besó, para después besar mi mano. Dime, Frin. Le devolví la mirada. Mis ojos aún brillaban con lágrimas. No eres una psicópata, ¿verdad? Ella sonrió dulcemente. Si hubiera sabido que tenerte en mi cama haría que te dieras cuenta, te habría tenido aquí antes. Oh, Beck, lamento mucho no haberte creído. No necesitas disculparte, dijo, dándome un beso en la frente. Quiero ayudarte, espeté. ¿Ayudarme? Levantó una ceja. Te ayudaré a atrapar al asesino. No puedo ponerte en peligro. Quien quiera que esté detrás de mí claramente sabe de las personas que me importan, y no puedo enredarte en este lío. Puedes ayudarme manteniéndote fuera de problemas, Frin. Con la voz autoritaria que había usado, no podía discutir con ella. Continuó. Cuando vuelvas a tu trabajo te harán preguntas, y no te culparé por decirles la verdad, porque si les dices que crees que soy inocente, ellos pensarán que te manipulé, o peor, si ocultas mi ubicación, pensarán que estás apoyando a una criminal. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Dales lo que quieren. Cuéntales sobre la cabaña. Deja que derriben el lugar. ¿Y a dónde irías? Se encogió de hombros. Soy buena escondiéndome, me las arreglaré. Puse mis dedos en su mandíbula. ¿Y qué hay de nosotras? ¿Nosotras? Se rió y me besó profundamente. Una enfermera y una criminal buscada no pueden tener futuro, Frin. No ahora, ni nunca. Mi corazón se quebró. Puede ser posible, razoné. Después de limpiar tu nombre, podemos estar juntas. Me gusta el sonido de nosotras, pero en mi caso preferiría morir antes que ver cómo te pasa algo. Nunca me lo perdonaría. No tuviste nada que ver con lo que le pasó a tu madre, ¿verdad? Con la mención de su madre, tensó la mandíbula. Ella desapareció un día y, una semana después, la policía inició la investigación. Pero antes de eso, encontré una maleta en el cobertizo. Lo recitó con tanta calma que me asustó. Su voz carecía de emoción. Había algo dentro, algo terrible. La abrí y, sin darme cuenta, mis huellas quedaron por todas partes. Pero te juro, Frin, que no tuve nada que ver con lo que le pasó a mi madre. No podía decir que lo lamentaba, ni siquiera consolarla con tales palabras. No podía imaginar la oscuridad que mantenía dentro de sí misma al haber pasado por algo tan traumático y espantoso. Después de eso, me sentí como si no fuera realmente yo. He tenido momentos difíciles en el pasado, pero nunca le he hecho daño a nadie. Si alguna vez sentía que perdía el control, me aislaba o buscaba ayuda en el hospital. Pero ellos no lo ven así. Ellos creen que fui responsable, que siempre estuve inestable y que perdí la razón, que fui yo quien le hizo daño a mi propia madre. Enterró su cara en el hueco de mi hombro y mi cuello. Podía sentir la humedad de sus lágrimas en mi piel. Hubo silencio. Dijo en un susurro angustiado: Nunca la lastimaría, no la maté. ¿Me crees, Frin? Te creo, Beck, dije. Me desperté por la mañana para encontrarme entre los brazos de Becky.
Llevé mi mano a su cara, cepillé los mechones de cabello oscuro y sedoso y suspiré. Su piel brillaba a la luz del sol que brotaba de las cortinas abiertas. Cuando Becky abrió los ojos, todavía la estaba mirando. La diversión era clara en sus rasgos. Quiero volver a estar contigo así. Mi corazón latía contra mi pecho rápidamente. Ducha primero. Ella rió. Ni siquiera pretendiste declinar esta vez. Reuní la sábana alrededor de mi cuerpo y comencé a caminar hacia el baño cuando un extremo de la tela se atascó en algún lugar. Miré hacia atrás para ver a Becky sosteniéndola. Suéltalo, dije. Ella sonrió. ¿Por qué esconderte de mí ahora? Mis mejillas se incendiaron. Estaba sonrojándome mucho esta mañana por quien ayer me hacía suspirar. Anoche fue diferente. La habitación estaba oscura. Ahora que era de día, la mirada de Becky sobre mí me hizo sentir un poco nerviosa. Déjame tomar la ducha primero. Agarró mi mano y me atrajo suavemente hacia ella, sonriendo. No, a menos que me dejes acompañarte. Soy especialista en baños relajantes. Puedo ayudarte a sentirte aún mejor. No pude evitar reírme. Estoy segura de que puedes. Y me siguió al baño. Su boca descendió sobre la mía en un beso profundo, mientras el agua tibia caía suavemente sobre nosotras. Nos besamos en la ducha, sintiendo el calor del momento envolvernos. Por turnos, nos ayudamos a enjabonarnos con delicadeza, disfrutando de la cercanía y la complicidad. Mi sonrisa iluminaba el baño al sentir sus suaves manos recorriendo mis brazos y espalda. Después de unos minutos, el único contacto entre nosotras era la esponja. Me colgué de su cuello y la besé. Las manos de Becky acariciaron mi espalda, haciendo que me estremeciera ligeramente. «Toda tú me fascinas», susurró en mi oído con una voz ronca y profunda que me hizo temblar las piernas. Me acerqué aún más a su cuerpo, sintiendo su calor envolviéndome. Despegué mi rostro del suyo y la miré a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas. Solo le sonreí antes de volver a besarla, esta vez con más pasión. «No aguanto más», susurró Becky con voz ronca. Me abrazó por la cintura y me atrajo contra ella, recorriéndome con caricias que encendían cada parte de mi piel. «Beck», murmuré, sintiendo cómo la tensión entre nosotras crecía aún más. Becky me abrazaba con fuerza, haciéndome sentir su calidez de una manera que me dejó sin aliento. Cerré los ojos, dejándome llevar. Para evitar hacer ruido, mordí suavemente mi labio inferior, consciente de que había más habitaciones cerca. Becky deslizó sus manos por mi espalda, provocando un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. «¿Te gusta, Frin?» «Sí, Beck», respondí en un susurro. Ella continuó. Una oleada de emoción recorrió mi cuerpo, dejándome sin aliento. Becky no se quedó atrás. Su profundo suspiro me indicó que compartíamos aquel momento de conexión intensa. No terminamos de ducharnos y volvimos a la cama. Se tomó un momento para admirarme, deslizando sus dedos suavemente por cada curva de mi piel. Sus labios rozaron mi piel con una dulzura que me hizo estremecer. Poco después, Becky volvió a acercarse a mí, con una mirada llena de intensidad, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. «Oh, Frin», susurró mi nombre con tal emoción que al principio pensé que algo le lastimaba. Se acercó aún más y una oleada de sensaciones recorrieron mi cuerpo. «Beck», mi corazón latía con fuerza. Sentí mis ojos humedecerse, mientras mis manos se aferraban a su espalda, buscando sostenerme. Era una sensación abrumadora, inesperada, pero al mismo tiempo imposible de resistir. Estaba en la cama con una criminal y, aún así, ya no sentía culpa dentro de mí. Había traicionado a todos los que conocía al entregarme al deseo prohibido.
Podía escuchar a Becky suspirar, su respiración entrecortada llenando el espacio. Cuando finalmente el momento de éxtasis pasó, sus ojos se encontraron con los míos, reflejando una mezcla de emociones. Fue entonces cuando pareció darse cuenta de lo que acababa de suceder. Lo siento, Frin. No me di cuenta cuando... Puse mi dedo en sus labios. Está bien. Becky me besó con una deliciosa lentitud, tomándose su tiempo. Besó mi frente y se alejó. Algo en sus expresiones cambió. Su habitual tontería estaba enmascarada con una nube oscura. Me acerqué más. Olía a jabón mezclado con sudor. Podría acostumbrarme a estar así con ella. Becky, huyamos juntas. Ni siquiera podía creer que estaba diciendo esto. Una noche con esta mujer y yo ya hablaba tonterías. ¿Tan buena soy? Me di cuenta de que, a pesar de que había hecho una broma, no había humor en su expresión. Lo digo en serio. Se volvió para mirarme. Esta vez sus expresiones eran vehementes. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Frin? A donde quiera que vayas, quiero ir contigo, no quiero ir a casa, dije. La esquina de su boca se torció hacia arriba. ¿Siempre te pones así de emocional cuando te acuestas con alguien? ¿Qué demonios significa eso?, pregunté. Me dijiste que querías satisfacer tus necesidades y eso es exactamente lo que hice. Me sorprendieron sus palabras. Negué con la cabeza. Me pediste que me casara contigo el otro día. Maldición, Frin, eso fue una broma. No, no me hagas esto, Becky, dije con frustración. Aún no asimilaba todo lo que había pasado, y Becky estaba actuando como si no le importara. Sus ojos habían estado llenos de tanta compasión antes, y ahora estaban vacíos, del tipo que usualmente tenía cuando estaba confinada en el asilo. Tú misma lo dijiste el otro día. Si nos casáramos, ¿qué les dirías a nuestros hijos? ¿Por qué siempre estoy huyendo de las autoridades? Estás actuando así porque tienes miedo de aceptar estos sentimientos. Me miró fijamente. Su mirada se oscureció. ¿Qué sentimientos? Estos nuevos sentimientos. Puso su dedo en mi boca e impidió que completara la oración. Sacudió la cabeza. Es mejor que no lo digas. Es preferible fingir que no existe tal cosa. Tiré el edredón lejos. Eso no es justo. No puedes simplemente derribar mis muros, hacerme sentir esto y ahora darme la espalda. Estás actuando como una cobarde. Soy una cobarde entonces, Frin, admitió. Acuné su cara en mis manos. Háblame, Beck. Me miró como si yo fuera su línea de vida, como si pudiera perseguir el sol y traérselo si se lo pedía. Empujó mi cabello detrás de mi oreja. Antes, debía cuidarme sola, hasta este día. Ahora te tengo a ti. Sus dedos trazaron mi mandíbula. Y eso me hace muy débil, Frin, y odio tener una debilidad. Entrelacé mis dedos con los suyos. ¿Así que me vas a sacar de tu vida? Ella asintió. Eso es lo que vamos a hacer. Fui estúpida al pensar que podría protegerte, y ahora el asesino nos ha rastreado. Necesitas alejarte de mí. No podía discutir con ella cuando usaba ese tono autoritario conmigo, como si yo fuera su esposa y necesitara asegurarse de que su propiedad estuviera a salvo. Hubo un fuerte golpe en la puerta. Becky recogió las mantas y las arrojó hacia mí. «Cúbrete». Sus movimientos fueron rápidos cuando alcanzó el cajón y sacó una pistola. Se dirigió a la puerta. «¿Quién está ahí?» «Señora, soy yo». Llegó la respuesta del otro lado. Becky empujó la pistola en su cintura y abrió la puerta solo en parte. No podía ver a la persona en la puerta, pero parecía alguien que conocía a Becky. Sus palabras no eran claras, pero Becky estaba dando órdenes al hombre al otro lado de la puerta.
Rápidamente tomó un par de llaves y le entregó las suyas. Cerró la puerta detrás suyo. «Vístete, nos vamos en 1 hora». No sabía si podría acostumbrarme a su comportamiento pasivo-agresivo. Encontraba esto adorable, pero a la vez irritante. Salimos y noté que, cuando fuimos al estacionamiento, había un auto diferente. El Mercedes había sido reemplazado por un Nissan plateado. «¿Dónde está tu auto?», le pregunté. Lo cambié. Si alguien me está siguiendo o vigilando, va a ser difícil seguirme la pista si sigo cambiando mis autos. Me instalé dentro del auto nuevo, que parecía agradable pero no tan cómodo como el anterior. Becky se quitó la peluca rubia y los lentes de contacto y los guardó dentro de la guantera. Condujo el auto en un sofocante silencio y se estaba volviendo insoportable sentarme y presenciarla meditando sobre algo. Miró hacia adelante con una expresión sombría, perdida en sus pensamientos. Incluso tuve miedo de preguntarle en qué estaba pensando. Era como si la vieja Becky estuviera de vuelta, fría y calculadora. «¿A dónde vamos?», pregunté. «Irás a casa y yo volveré a mi vida», respondió. «Lo que siempre te mantendría de un lugar a otro. ¿Cuánto tiempo vivirás así?». «No tengo otra opción. ¿Crees que elegí esta vida, Frin? ¿Ser una asesina convicta y pasar el resto de mi vida esquivando a las autoridades?». Me pasó un trozo de papel rasgado. «Este es mi número. Llámame solo si hay una emergencia». «¿Entonces es un adiós?», miró al frente. «Es mejor de esta manera. Pensé que te estaba protegiendo al tenerte conmigo, pero me equivoqué. Soy una mujer peligrosa que lleva una vida muy peligrosa. La única forma de que estés segura es alejándote de mí. Si estás preocupada por mí, no tienes que hacerlo. Soy bastante capaz de ocuparme de...». Sentí que el auto se balanceaba con un ligero impacto. «¿Qué está pasando?». Observé a Becky apretar el acelerador y el auto iba aún más rápido. Miró por el retrovisor. «Alguien está tratando de sacarnos de la carretera». Estaba mirando hacia atrás cuando hubo otro golpe, y esta vez fue con tal fuerza que mi cabeza se inclinó hacia adelante. «Maldito desgraciado», Becky maldijo, presionando aún más el acelerador. Vi que el velocímetro llegaba a 120 kilómetros por hora. Me agarré de la manija de la puerta con el corazón palpitándome rápidamente. Desde el espejo retrovisor pude ver un auto negro con faros radiantes tratando de acercarse. Becky manejaba maniáticamente, tratando de alejarse de la camioneta. «¿Qué está pasando?», susurré. Antes de que Becky pudiera responder, hubo otro golpe violento y el auto perdió el equilibrio. Sentí que mi mundo estaba al revés, pero me di cuenta de que el auto se había volcado. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo antes de que sus brazos me rodearan en un círculo. Hubo un último impacto contundente con el que chocamos contra algo muy duro y el parabrisas se rompió. Lo último que recuerdo es que el brazo de Becky me estaba cubriendo, protegiéndome.